cuán glorioso eres Jesús, y es tu poder, fue tu cruz, vamos, la que me salvó, me rescató. Un momento ahí dio libertad. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Vamos. Eres Jesús, son tus palabras, es tu amor, cuán glorioso eres Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento ahí dio libertad. Vamos, te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Vamos, Dios. Una corona de espinos hiciste el rey por siempre. Con una corona de espinos hiciste el rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste el rey por siempre. Y con una corona de espinos. Gloria a nuestro Dios, hermanos. Ya estamos en el culto de discipulado, en esta noche de discipulado. Qué bueno que usted ya nos está acompañando. Ya hay algunos conectados. Y hermanos, vamos a arrancar esta celebración alabando y glorificando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a darle la gloria y vamos a declarar que nuestro Señor es el Rey de toda la tierra. Así que, hermano, me ayuda entonces a cantarle a nuestro Señor Jesucristo y vamos a declararlo con todo el corazón. En su presencia danzamos libres. Cúbrenos en tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración. Haz de nuestro ser tu morada, tuyo somos, tu iglesia clama hoy. Abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria, tu iglesia clama hoy. Abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. En tu presencia danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración. Haz de nuestro ser tu morada, tuyo somos, tu iglesia clama hoy. Abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria, tu iglesia clama hoy. Abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Gloria
a nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Vamos a venir entonces en palabra de oración y que sea el Señor pues dirigiendo este culto, bendiciéndonos con su presencia ahí a donde quiera que nosotros nos encontremos. Así que vamos a orar, vamos a clamar a nuestro Dios. Padre bueno que estás en los cielos, te damos gracias, amado Dios, por la oportunidad y el privilegio que tenemos de poder accesar a tu presencia. En esta noche de discipulado, Señor, queremos pedirte misericordia. Padre, perdona nuestras ofensas, nuestros pecados, pero queremos esta noche que nos permitas adorarte, bendecir tu nombre, y que en esta hora bendita, Señor, seas tú tocando nuestros cuerpos, sanándonos, fortaleciéndonos, bendiciéndonos, y que en esta noche, Señor, todo aquel amigo, aquel hermano que aún no te ha recibido, que aún no te ha conocido como Señor y Salvador, que esta noche, Señor, pueda venir al arrepentimiento y poder recibirte como Señor y Salvador. Quédate con nosotros. Gracias porque hasta este día tú has sido fiel. Y oramos, mi Dios, por aquellos que están enfermos por la pandemia, por el coronavirus, como también aquellos que tienen enfermedades múltiples. Que seas tú, Señor, esta noche tocando nuestros cuerpos. Oro por tu pueblo, por la iglesia universal. Oro por cada pastor, por cada ministro, por cada miembro. Sé tú, mi Dios, con nosotros. Gracias porque en ti hay esperanza y hay salvación. En Cristo Jesús lo pedimos todo. Amén y amén. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a quedarnos con mi hermano Oscarito, pues con un par de alabanzas para gozarnos en la presencia del Señor. Goces, hermano, esta noche. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Sean bienvenidos a esta noche de discipulado. Quiero que desde donde se encuentre nos pongamos, si usted se puede poner, nos pongamos en pie, y quiero que me ayude a cantar Te alabaré con todo nuestro corazón, con sus palmas. Única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confío en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. Esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Vamos todos juntos. Confío en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. Te alabaré, te glorificaré. Te
te alabaré. En todo tiempo te adoraré. En todo tiempo te alabaré. En todo tiempo te adoraré. En todo tiempo te alabaré. En todo tiempo te adoraré. Te alabaré. Te alabaré. Vamos con sus palmas. Te alabaré. Te alabaré. Te alabaré. Te alabaré. Te glorificaré. Te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Una vez más, vamos todos juntos. Te alabaré, 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 te alabaré. Te alabaré. Fuertes palmas al Rey. Hoy quiero que me ayude a cantar esta alabanza que dice a danzar con todo vuestro corazón y con todo júbilo. Vamos con sus palmas aquí, ve. A danzar delante de su presencia. Su amor es quien nos sustenta. Él es Dios, Él es quien resucitó. A danzar. Vamos con sus palmas, con todo júbilo y con todo su corazón. ¡Hey! Da un paso al frente, haz algo diferente. Demos toda gloria a Jesús. Levanta tus manos, grita que Él es santo. Es el gran yo soy, murió en la cruz. Si tú respiras tienes que adorar, que nada te impida danzar, a danzar delante de su presencia. Su amor es que nos sustenta. Eres Dios, eres quien resucitó. A danzar, a Dios vamos a adorar.
Invitamos al Rey desde donde se encuentre. Inclinemos nuestro rostro. Vayamos a la presencia del Padre con todo nuestro corazón. Y ayúdeme a cantar: ¿a quién iré? ¿A quién iremos en necesidad? Aún en nuestros peores problemas, Él estará con nosotros. Cántenlo con todo su corazón y exalten. Necesidad, ¿a quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá de mi compasión y entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabra de amor, camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? ¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá de mi compasión y entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabra de amor, camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? Porque aún ante toda dificultad, aún ante todo problema, el único lugar perfecto es su gloria, su presencia, su amor en nuestras vidas. Vamos hoy juntos. Cristo, ¿a dónde más podría ir? Con todo su corazón vamos todos. Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabra de amor, camino al Padre y verdad eres
otro lugar mejor que su presencia. No podemos ir a otro lugar porque solo Él es perfecto, porque solo su presencia es perfecta en nuestras vidas. Gloria a nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Vamos a declarar en esta preciosa noche maravillosa y vamos a declarar: yo danzo en el río de Dios. Así que me ayuda a cantar esta preciosa alabanza y lo vamos a declarar todos juntos. Yo no sé cuántos están gozando allá en casita, y si usted se está gozando, dígame un amén. Y vamos a cantarlo. Un estruendo de muchas aguas se escucha aquí. Trae sanidad, trae libertad, gozo y salvación. Es el río del Señor que nace de su corazón. Nunca se secará, esta ciudad se alegrará. Yo danzo en el río. Yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Hay vida y lo decimos. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, El río de Dios es aquí. yo danzo en el río, lo decimos. Yo danzo en el río, Yo danzo en el río. en el río de Dios, en el río de Dios. Yo danzo en el río, Yo danzo en el río. en el río de Dios, En el río de Dios. Amén. Gloria a nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Qué bueno que ya nos acompañan en este culto de discipulado. Espero yo, hermano, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que usted pueda estarse gozando juntamente con nosotros. Hermano, solamente quiero darle un par de anuncios de las diferentes actividades que como iglesia estamos realizando, porque a pesar de la pandemia, hermano, nosotros seguimos adelante, seguimos trabajando como iglesia y esperamos en el nombre del Señor seguir haciéndolo. Hermano, quiero comentarle que nuestros cultos están siendo transmitidos de manera normal, o sea, como los horarios que teníamos antes de que nos metieran en cuarentena, los horarios siguen normales. O sea, lunes, Familias en Victoria, martes, Torre de Oración, miércoles, estudio bíblico. Y también el día viernes estamos con el culto de adoración y milagros. Y el día domingo, bueno, a las 9 de la mañana, a las 5 de la tarde. Y los cultos que tenemos durante la semana están siendo transmitidos a las 6:30 de la tarde aproximadamente. Y hermano, también unos 10 minutos antes de las 6 de la tarde, o sea, 10 para las 6, estamos transmitiendo las clases de Taber Kid Osana. Así que, hermano, estamos siempre alimentando a nuestros niños, a nuestros adultos, y si usted por alguna razón usted no puede conectarse a la transmisión del culto, entonces, hermano, yo le voy a pedir que si usted no puede, mándenos su número de WhatsApp. Nosotros le vamos a incluir en un grupo de WhatsApp que se llama Sermones Taber
Osana, así se llama el grupo de WhatsApp, y allí en ese grupo se envían todas las predicaciones, que acá se predican. Por si usted no puede escucharla en vivo, le llegará más adelantito la predicación y usted la descarga, que es mucho más fácil, la descarga la prédica y la escucha para que usted se pueda mantener alimentado en la palabra del Señor. Así que por favor, hermano, mándenos su número de WhatsApp. Y también, hermano, hemos seguido bendiciendo a familias que necesitan alimentos. Y si usted, hermano, usted es parte de nuestra iglesia también, sin ninguna pena, usted puede mandarnos un mensajito, ya sea acá a la página de la iglesia Taber Osana Barrio Lourdes, o si usted está dentro de algún grupo de WhatsApp de la iglesia, como el grupo de sermones o algún grupo de servidores, y necesitan alimentos, pues, hermano, hágalo saber y nosotros trataremos la manera de proveerle una bolsa de víveres, hermano, a su casa. Así que, hermano, por favor, en el nombre del Señor, sin ninguna pena, hágalo saber. Seguimos ayudando hasta donde Dios nos permita, pero hasta este día, hermano, Dios ha sido fiel, Dios ha sido bueno con cada uno de nosotros. Para los que me preguntan, pastor, y las bolsas de víveres que anotaron y que nos pidieron hasta el DUI, hermano, eso se estaba haciendo a través de una organización, pero a través de un pastor amigo que nos metió dentro de su proyecto, pero todavía me dice que están orando y me dice, pastor, sigamos orando para que las bolsas de víveres puedan salir y que sean de bendición para los hermanos de la iglesia. Así que, hermano, esperen todavía, confiamos en Dios, hermano, que Dios va a proveernos siempre como hasta este día lo ha hecho. Así que, hermano, por favor, en el nombre del Señor, no lo voy a olvidar. Y mañana las hermanas del Ministerio de Mujeres de Fe, tienen una cita con el Señor a las 6:30. Mañana tienen una cita con el Señor a las 6:30. Y les estaremos esperando en el culto de Mujeres de Fe, totalmente en vivo, hermano, totalmente en vivo. Vamos a estar transmitiendo el culto de Mujeres de Fe y esperamos y confiamos en el nombre del Señor de que usted pueda conectarse con nosotros a la señal de Facebook Live. Hermano, ya estamos también en YouTube. Lo que queremos es que usted se meta a la aplicación de YouTube, nos busque como Taber Osana, active la campanita para que nos pueda seguir y que se pueda suscribir a nuestra plataforma de YouTube. Estamos tratando la manera que más adelante también podamos transmitir nuestros cultos también, no solamente en Facebook, sino que también a través de la página de YouTube Taber Osana. Así que por favor, síganos en las redes sociales. Ahí estamos siempre enviando las predicaciones. Luego, si usted no puede conectarse justamente a la hora, ahí quedan siempre los sermones para que usted los pueda escuchar más adelantito. Así que, hermano, por favor, no lo vaya a olvidar. Mañana, Mujeres de Fe, 6:30 de la tarde estaremos conectados y las hermanas estarán conectadas. Yo no sé cuántas mujeres de fe están allá en casa. Vamos a ver cuántas dicen amén. Vamos a ver a cuántas les da permiso su esposo de decir amén, amén. Así que, hermanas, por favor, no olviden mañana conectarse a la señal de Facebook Live, 6:30. Arrancamos nuestro culto de Mujeres de Fe. Pueden enviar también la transmisión, puede compartir también el enlace del culto, hermano, ya sea el de este día, puede hacerlo en este momento. Ahí abajito usted puede meterse y dice compartir, le pucha ahí, ¿verdad? Le da un, hermano, pues ahí le aparece a dónde quiere compartir el enlace de este culto. Pero también el día de mañana puede compartir nuestro enlace del culto de Mujeres de Fe. Así que por favor, hermanas, les pedimos en el nombre del Señor que no se vaya a desconectar de nuestro culto de Mujeres de Fe el día de mañana y el viernes culto de milagros. Muy bien, hermanas, hermanos, Dios me les bendiga a todos y bienvenidos a cada uno de ustedes que se van conectando a la señal de Facebook Live. Pero esta noche vamos a aprovechar el tiempo, estamos tratando de hacer los cultos
un poco más cortos. En promedio van a durar 1 hora. Puede que se pase 1:05 por ahí. Pero hermano, estamos tratando la manera que nuestros cultos duren 1 hora para que sus datos puedan, ¿me entiendes?, ser bien aprovechados. Para aquellos que no tienen internet, que no tienen wifi y hermanos que solamente compran alguna recarga, estamos tratando la manera de minimizar el tiempo. Por eso es que hemos acortado un poco las alabanzas. Hoy los anuncios son mucho más rápidos. Y hermano, vamos a entrarle ya de lleno a la palabra del Señor. Muy bien, hermano, vamos a buscar la primera carta a los Corintios. Primera carta a los Corintios. Oscarito, regálame agüita, por favor. La primera carta a los Corintios vamos a buscar esta noche, hermanos, y espero yo de que esté siendo de bendición el estudio a la primera carta a los Corintios. Muy bien, la semana pasada hablábamos acerca de la introducción de la carta, de la introducción a la carta a los romanos. Y hermanos, hoy estaremos viendo los primeros versículos de esta carta, de esta primera carta a los Corintios, la carta a los romanos. Hermano, como tanto año que nos pasamos estudiando la carta a los romanos, me quedó ya grabado aquí en el coco, ¿me entienden? La guayaba. Entonces, hermano, pero en la cabeza, pues, para los que nos miran allá en el extranjero, es que hay unos que se han ido para el extranjero, hermanos, amén, y nos miran desde allá de los United States, desde Italia, hermano, amén. Así que bambino. Muy bien, hermanos. Primera carta a los Corintios, vamos a leerla. Dice la palabra del Señor, capítulo 1, versículo 1. Y vamos a leer hasta el versículo 3, donde el apóstol Pablo hace una salutación, o sea, el saludo inicial a la carta. Dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invoquen el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Padre, que esta noche, Señor, tu palabra, que sea tu palabra, Señor, llenando nuestras vidas y nuestros corazones. Que seas tú, Espíritu Santo, en esta hora bendita, derramando de tu gloriosa presencia sobre cada uno de tus hijos. Y que cada uno de nosotros, mi Señor, podamos ser exhortados, edificados y consolados por medio de tu palabra. Dame las palabras correctas, mi Señor, para poder hablar, instruir y capacitar a tu pueblo con tu palabra. Porque, mi Dios, a eso hemos venido y para eso estamos conectados, para ser alimentados de tu palabra y poder beber del agua de vida que eres tú. En Cristo Jesús lo pedimos todo. Amén y amén. Gloria al Señor, hermano. Muy bien. Puede acomodarse en su sillón o ahí en su camita, ¿verdad? Donde quiera que nos esté viendo o allá en su trabajo. Muy bien, en la semana pasada comenzamos el estudio de la primera carta a los Corintios. Y hablábamos que esta ciudad de Corinto, hermano, hablábamos del contexto en la que Pablo hablaba a esta iglesia. Hablábamos, hermano, que la ciudad de Corinto había sido destruida por el Imperio Romano cuando fue conquistada allá por el año 144 antes de Cristo. Esta ciudad había quedado devastada y cuando vienen los romanos y conquistan al Imperio griego, entonces vienen los romanos y reconstruyen la ciudad de Corinto y no solamente la vuelven una ciudad importante, sino que construyen, hermano, pues lo que nosotros le llamamos como un puerto marítimo. No solamente estaba el puerto marítimo de Corinto, sino que
cerca de ese puerto marítimo de Corinto estaba otro puerto que era parte del mismo sistema romano. O sea, hermano, que volvieron a la ciudad de Corinto, una ciudad populosa, una ciudad importante, una ciudad comercial. Pero, hermano, hablábamos que el dinero a muchos los había arruinado. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y entonces, al volverse una ciudad importante, una ciudad populosa, un puerto marítimo, donde ahí pasaba, hermano, el comercio, donde recogían muchos impuestos a través de la mercadería que por ahí pasaba, porque ellos venían, la llevaban a este puerto y para poderla trasladar, oiga bien, a las ciudades más próximas, lo que hacían es que llegaba el barco grande, zarpaba en esos lugares, en esos dos puertos marítimos importantes que estaban ahí en esa ciudad, y ahora, hermano, lo descargaban todo y lo diseminaban en barquitos pequeños, y eso le permitía al imperio poder recaudar mucho impuesto, poder recaudar mucha plata. Había mucho comercio, había mucha plata. Pero eso, hermano, no solamente era lo importante dentro de la ciudad de Corinto, sino que hablábamos también que durante mucho tiempo, hermano, también ya habitaban muchos habitantes, valga la redundancia, de varias naciones, de varios países. Ahí habían personas que eran descendencia griega, romana, hermano, de gente que venía de Asia Menor, de gente que venía de diferentes ciudades, diferentes lugares. Ahí habían también muchas personas judías. De hecho, había también en esa ciudad había un lugar de reunión para los judíos, una sinagoga, como se le conoce, un lugar de reunión. Entonces, hermano, pero también hablábamos que habían muchos diferentes templos, y entre los templos que habían ahí en la ciudad de Roma se encontraba, hablábamos, el templo a la diosa Afrodita, que era la diosa de la fertilidad, la diosa de la sexualidad. Donde en ese templo a la diosa Afrodita, a la diosa Diana o a la diosa Artemisa, que es el mismo nombre, es la misma persona con diferente nombre, perdón. Entonces a esa diosa, que era la diosa de la fertilidad, le ofrecían cultos, donde se dice que allí dentro de ese templo habían 1000 sacerdotisas ofreciendo el oficio de la prostitución en ese templo. Pero no solamente existía gente que adoraba a la diosa Diana, sino que también había gente que adoraba, por ejemplo, a todas las deidades griegas, Apolos y todas esas cosas que ellos adoraban, hermano. Habían diferentes creencias, o sea, era una ciudad, hermano, cosmopolita, o sea, que habían diferentes personas con perspectivas totalmente diferentes de la vida, de la sociedad, de creencias, de religiosidad. Había una diversidad de cosas, hermano, que eso, hermano, traería, hermano, idolatría a la ciudad. Pero no solamente idolatría, recordemos que estaba el templo de la diosa Artemisa, que le rendían culto a la sexualidad, sino que traía esto inmoralidad en la ciudad. Y es por eso, hermano, que esta ciudad era una ciudad muy importante, muy adinerada, pero altamente inmoral. Y eso hablábamos la semana pasada. En medio de este contexto, hermano, es donde Pablo se dirige. Recuerde que Pablo ahora escribe esta carta a los Corintios, que hablaba y explicaba la semana pasada que la primera carta a los Corintios, esta que nosotros acabamos de leer, esta carta a los Corintios en realidad es la segunda carta a los Corintios que el apóstol Pablo escribió. No la tenemos, no sabemos del paradero, es posible que ya ni siquiera exista, pero había una primera carta, la que nosotros conocemos como la primera carta a los Corintios, que tenemos en el canon bíblico, que tenemos dentro de nuestra Biblia. En realidad es la segunda carta a los Corintios. Pablo luego escribe otra carta a los hermanos de la iglesia, pero, hermano, también esa carta no sabemos su paradero, no sabemos dónde está, pero luego Pablo habla otra vez a esta iglesia y le escribe otra cuarta carta, que es la
que tenemos nosotros, conocida como la segunda carta a los Corintios. O sea, póngale coco, la primera carta a los Corintios que nosotros tenemos en realidad fue la segunda que el apóstol escribió. Y la segunda carta a los Corintios que tenemos nosotros en la Biblia en realidad fue la cuarta carta a los Corintios. Pero esta carta, hermano, trae muchos temas importantes donde Pablo habla acerca de la unidad del cuerpo de Cristo. Pero también Pablo nos habla en esta carta a los Corintios de la importancia que tiene todo cristiano de guardarse, de santificarse para Dios, de cómo tratar a los demás hermanos, de cómo vivir como cristianos. Todas estas cosas, hermano, Pablo las habla en esta carta. Y es por eso, hermano, que esta carta, a pesar de que fue escrita en el año 54 al 57 aproximadamente después de Cristo, Pablo, hermano, escribe esta carta más o menos en este tiempo, en estos años. Hablo del 54 al 57, la escribe desde Éfeso y la escribe en su tercer viaje misionero. Entonces esta carta, hermano, todavía puede ser aplicada a la iglesia de hoy, a la iglesia contemporánea, a la iglesia actual. Todavía, hermano, esta carta puede ayudarnos a que la iglesia de Cristo pueda, hermano, santificarse, consolidarse, guardar la unidad del Espíritu en el Señor. Y también, hermano, esta carta nos puede ayudar a ser edificados como hermanos en la fe, como hermanos en Cristo. Entonces, hermano, quiero que vea el versículo 1 esta noche. Dice la palabra del Señor: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Muy bien, el primer versículo nos habla de quién es el destinatario. ¿De qué nos habla el primer versículo? De quién es el destinatario de la carta. Muy bien, ¿quién es el destinatario de la carta? Pues como lo hemos dicho ya hasta la saciedad, el destinatario, el creador, el escritor de esta carta es el apóstol Pablo. Él es el escritor de esta carta. Y es que él mismo lo deja plasmado en el primer versículo, en la primera palabra que se escribe en esta carta, hermano. Pablo dice en el versículo 1, Pablo, llamado a ser apóstol. O sea, en el versículo 1 encontramos quién es el destinatario de la carta. Perdón, el autor de la carta, el destinatario, lo estoy diciendo yo, perdón. Borre eso de la mente. El autor de la carta. Él es el autor de la carta a los destinatarios, quien la recibe, ¿no es cierto? Perdón, hermano, estoy equivocado. Estoy hablando, hermano, que Pablo es el autor de la carta. ¿Y quién es el apóstol Pablo? Bueno, el apóstol Pablo fue aquel que era perteneciente a la cúpula religiosa de los judíos, que tenía un lugar preeminente dentro de esta cúpula religiosa, hermano. Era fariseo de fariseos, como él mismo lo dice en una de sus cartas. Y Pablo, hermano, en la época donde no era creyente, conocido como Saulo de Tarso, él era un perseguidor de la iglesia. Él perseguía a los hermanos, los apresaba a los cristianos. Y en eso andaba Pablo cuando fue llamado por el Señor Jesucristo. Entonces Pablo nos enseña que él es el autor de la carta, pero Pablo ahora viene y dice, Pablo llamado a ser apóstol. Los hermanos, que ahora él reconoce que no fue él quien dijo un día en su corazón, bueno, yo creo que a partir de este día voy a comenzar mejor a predicar el verdadero evangelio de Jesucristo a ese a quien yo perseguía. No, hermano, es que el llamamiento es algo que es dado por la gracia de Dios. O sea, hermano, Pablo, el perseguidor de la iglesia, ahora es llamado para ser apóstol de Jesucristo. O sea, hermano, que el llamamiento es dado por la gracia de Dios. O sea, hermano, usted y yo no nos convertimos al cristianismo porque un día se nos ocurrió, porque un día se nos metió en la cabeza, ay,
ahora voy a hacerme cristiano. No, hermano, es que el llamamiento lo da el Señor, la fe la da el Señor, el arrepentimiento la da el Señor, el deseo de buscar de su presencia lo da el Señor. Porque todo es dado por Dios. Nosotros no hemos hecho nada. Por eso se llama gracia. Porque es un regalo inmerecido. Porque Él nos llamó por su amor y por su misericordia. Cuando no lo merecíamos. Y muchos de nosotros éramos perseguidores de la iglesia. Muchos de nosotros estábamos en contra de la iglesia. Muchos de nosotros criticábamos las iglesias. Pero mire, ahora hemos sido iluminados con el evangelio de Jesucristo. Hemos sido llamados por nuestro Señor Jesucristo, no porque lo merecíamos, sino porque Él nos amó, sino porque Él nos escogió, sino porque Él nos llamó por su gracia y misericordia. Y es por eso, hermano, que esta noche debemos de alabar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque fuimos llamados del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable. Gloria al Señor. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo. Y la palabra apóstol, número uno, dijimos que Pablo es el autor, pero que Pablo también fue llamado por Dios por su gracia, como usted y yo hemos sido llamados por Dios por su gracia. Pablo era perseguidor, no quería nada con el evangelio de Jesús. Pero sin embargo el Señor tuvo misericordia y lo llamó, como me llamó a mí y lo llamó a usted. Pero ahora Pablo dice que fue llamado con un propósito. ¿Y cuál es el propósito? Llamado a ser apóstol. Y la palabra apóstol significa enviado. Ese es un apóstol, un comisionado. Pero él fue enviado, ¿por quién? ¿Por quién fue apóstol? ¿Por quién fue llamado a ser apóstol? Y ahora viene él y dice, señores, yo he sido llamado para ser apóstol de Jesucristo. O sea, yo he sido enviado por nuestro Señor Jesucristo. O sea, Pablo está reconociendo su llamamiento celestial. Pablo está reconociendo que fue Jesucristo quien llegó a su vida de manera inesperada. Es que mire, hermano, el día que nosotros recibimos a Jesús, ese fue un día inesperado, hermano. Nosotros andábamos como dice la Biblia, alejados de Dios, alejados de su gracia, alejados de todo, hermano, alejados totalmente. Andábamos en nuestras cosas, andábamos en nuestras, valga la redundancia, en nuestras andadas, en nuestras marufias, en tantas cosas. Ni siquiera pensábamos en ser llamados por el Señor, pero fue Jesucristo, hermano, quien nos llamó a cada uno de nosotros. Pero fue nuestro Señor Jesucristo que fue quien nos llamó por su voluntad, porque ahora el apóstol Pablo dice, señores, yo fui llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. O sea, hermano, que si estamos acá es por la voluntad de Dios. Nuestro llamamiento fue porque a Dios le plació. Porque la misma Biblia dice que no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Por eso es que usted mira que personas no se convierten, hermano. Es más, oiga bien, hay personas que han estado durante mucho tiempo en una iglesia y no se han convertido al Señor. ¿Por qué? Porque todavía no han sido llamados, no han sido iluminados. Pero, hermano, fue Jesucristo quien nos escogió, quien nos llamó a nosotros, como escogió a Pablo, por su santa voluntad, porque a Él le plació. Es sencillo, hermano. Entonces, hermano, lo primero que el apóstol Pablo nos enseña es quién es el autor. Y el autor es Él. Él escribe la carta y dice, Pablo, o sea, yo fui llamado a ser apóstol. Un enviado de Dios, enviado de Jesucristo por la voluntad de Dios. O sea, fue Él quien me llamó. Y el hermano Sóstenes. Mire, hermano, no quiero entrar en detalles porque no hay muchos detalles de todos modos que quién era el hermano Sóstenes. Unos dicen que era un gobernador de la sinagoga que había ahí en la ciudad de Corinto. O sea, que a lo mejor era un
un judío convertido al cristianismo. Fue un judío que pues él laboraba, él trabajaba, tenía un cargo dentro de una sinagoga judía, y que cuando Pablo llegó a predicar a la sinagoga, Pablo pues predicó la palabra, cree en el evangelio, se convierte y luego se vuelve un colaborador del apóstol Pablo. Es el único dato, hermano, que nosotros podemos arrojar de quién era el hermano Sóstenes, pero hermano, como no hay claridad de quién era, lo único que podemos decir es que ahora solamente es un colaborador del apóstol Pablo. Pero hermano, muy bien, ya hablamos de quién era el autor. El autor dijimos que es Pablo, que fue llamado a ser apóstol por medio de nuestro Señor Jesucristo y por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. El hermano Sóstenes solamente era un colaborador del apóstol. Pero ahora, hermano, nos enseña el versículo 2, quién es el destinatario. Hoy sí, mire. ¿Quiénes son los destinatarios? Y esa palabra es bien famosa acá en el país, los destinatarios, ¿saben? Entonces, hablando de toda la corrupción, ¿verdad? Entonces, pero hermano, acá, hermano, en la Biblia nos habla ahora de quién es el destinatario de la carta. Ya hablamos que el autor es Pablo, pero el destinatario, ahora mire quién es. ¿A quién le está escribiendo el apóstol esta carta? A la iglesia de Dios que está ¿dónde? En Corinto. A la iglesia de Dios que está en Corinto. A esta iglesia es a la que el apóstol Pablo hace referencia o hace esta carta. Es a estos hermanos a los que Pablo les escribe esta carta, a los hermanos que están en la iglesia de Corinto. Y mire, hermano, ya hablamos que la carta que nosotros tenemos, que es la primera, en realidad es la segunda. Y la segunda que tenemos nosotros en la Biblia en realidad es la cuarta. Ahora imagínense, hermano, el apóstol Pablo. Bueno, el apóstol Pablo fue el fundador de esta iglesia. Él la fundó en su primer viaje misionero. Se vuelve el fundador de la iglesia. Recordemos que Pablo estuvo años